Hola a todos mis queridos amigos del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que vengan con todas las energías porque tengo un chisme que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos, la reciente boda sorpresa e inmediata de Idemet. Si lo escucharon bien, una boda que nadie se esperaba, que sucedió prácticamente de la noche a la mañana y de la que aún estamos tratando de asimilar todos los detalles. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podría significar este bombazo para ellos y para todos nosotros que seguimos sus vidas de cerca. Y antes de empezar a destripar esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. De verdad, cuando uno cree que lo ha visto todo en el mundo del espectáculo y de las relaciones entre figuras públicas, ¡zas!, llega una noticia así para recordarnos que siempre hay sorpresas. La noticia de la boda de Idemet explotó como una bomba en redes sociales y en todos los portales de noticias. De repente, de la nada, aparecieron fotos, imágenes que confirmaban lo impensable: estaban casados. Y lo más impactante no fue solo que se casaran, sino la rapidez y la aparente espontaneidad con la que todo ocurrió. Imaginen la escena: ustedes están viviendo su día a día, y de pronto, ¡boom!, una de las parejas más comentadas del momento anuncia que ya son marido y mujer. Es algo que te hace pensar un montón de cosas, ¿no creen? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión de forma tan abrupta? ¿Fue un impulso, una decisión meditada bajo presión, o simplemente llegó el momento perfecto y dijeron vamos a hacerlo ya? La magnitud de la sorpresa es tal que incluso para aquellos que seguimos de cerca el mundo del entretenimiento, resulta difícil procesar. Idemet, dos personalidades que han estado en la palestra pública durante tanto tiempo, con carreras sólidas y vidas que hasta ahora parecían seguir una línea más o menos predecible, han decidido dar un giro radical a su narrativa personal. La noticia se propagó a una velocidad vertiginosa, eclipsando cualquier otra noticia del día. Los titulares se multiplicaron, los comentarios en redes sociales explotaron y los foros de discusión se llenaron de teorías y especulaciones. Es el tipo de evento que detiene el mundo, al menos por un momento, y nos obliga a todos a fijar nuestra atención en lo que está sucediendo. Por supuesto, ante una noticia así, las preguntas no se hicieron esperar. Idemet, una pareja que siempre ha estado en el ojo del huracán, que ha generado tanto admiración como controversia, de pronto nos lanza esta bomba. Y la primera pregunta que nos surge a todos es: ¿por qué tanta prisa? ¿Qué había detrás de esa decisión de dar el sí, quiero, de forma tan inmediata? Los rumores, como siempre, ya están volando. Algunos dicen que fue una reacción a la presión mediática, que querían acallar las habladurías y poner fin a las especulaciones sobre su relación. Otros, más románticos, sugieren que fue un momento de pura pasión, un deseo irrefrenable de formalizar su amor sin más dilación. Y también están los que piensan que podría haber un factor externo, algo que los impulsó a tomar esta decisión con tanta celeridad. Lo cierto es que sin confirmación oficial de su parte sobre las razones específicas, solo podemos especular, pero eso es precisamente lo divertido de estas historias, ¿verdad? La especulación es un terreno fértil en el universo de las celebridades, y en el caso de Idemet, siempre ha sido así. Su relación ha sido objeto de innumerables análisis, y ahora, con esta boda sorpresa, el debate se intensifica. Las teorías son variadas y van desde lo más pragmático hasta lo más inverosímil. ¿Podría haber un contrato de por medio? ¿Un acuerdo para beneficiarse mutuamente en sus carreras? O quizás, como sugieren los más idealistas, un arrebato de amor puro y genuino que los llevó a sellar su unión sin importar las conveniencias. Cada uno de estos escenarios tiene su atractivo y su público. Lo que sí podemos decir con certeza es que la noticia de su boda ha generado un revuelo monumental. Las redes sociales se inundaron de reacciones. Mensajes de felicitación, por supuesto, de fans que los adoran y que están felices por ellos. Pero también mensajes de sorpresa, de incredulidad, e incluso de críticas de quienes no entendieron la rapidez del asunto. Y es que, seamos sinceros, en un mundo donde las bodas suelen ser eventos planeados con meses, a veces años, de antelación, una boda sorpresa e inmediata es algo que rompe todos los esquemas. Te hace replantearte muchas cosas sobre el amor, el compromiso y las decisiones importantes en la vida. La reacción del público es en sí misma un fenómeno digno de estudio. Por un lado, tenemos a aquellos que celebran la audacia y la espontaneidad de la pareja, viendo en ello
Una demostración de amor auténtico y desenfadado. Para ellos, la prisa no es un signo de irreflexión, sino de convicción. Por otro lado, están quienes ven en esta celeridad una falta de seriedad o incluso una estrategia calculada. Es la dualidad inherente a la figura pública. Cualquier acción, por íntima que sea, es susceptible de ser interpretada bajo múltiples prismas, a menudo contradictorios. Ahora pensemos en los detalles que sí se han filtrado o que han compartido. Las imágenes que circulan muestran a Y y Demet radiantes, visiblemente felices. Se les ve en un entorno íntimo, rodeados de algunas personas muy cercanas, lo que refuerza la idea de que fue una celebración pequeña, muy personal, lejos de los grandes fastos que uno podría esperar de dos figuras tan conocidas. Esto, para muchos, es un punto a su favor. Demuestra que lo importante para ellos era la unión en sí, el compromiso mutuo, y no tanto la ostentación o el espectáculo para el público. Es un gesto que, dentro de la sorpresa, tiene un toque de autenticidad que muchos han sabido apreciar. La discreción del evento es, sin duda, un elemento clave. En una era donde la exposición mediática es casi una obligación para las celebridades, la elección de una boda íntima habla volúmenes. Sugiere un deseo de proteger su relación de las miradas indiscretas, de vivir este momento importante sin la presión de la opinión pública o de los requerimientos de la industria del entretenimiento. Es un acto de valentía, en cierto sentido, el decidir mantener algo tan personal en un círculo reducido, especialmente cuando su vida ha estado, hasta ahora, tan expuesta. Las imágenes, aunque escasas, transmiten una atmósfera de complicidad y felicidad genuina, lo que alimenta la narrativa de un amor que ha decidido manifestarse de forma directa y sin adornos. Y es que la relación de Demet siempre ha sido un tema de conversación. Hemos sido testigos de altibajos, de momentos de gran complicidad y de otros donde las dudas parecían flotar en el aire. Han pasado por etapas donde parecían más unidos que nunca, y otras donde los rumores de distanciamiento o crisis aparecían con fuerza. Por eso, quizás esta boda sorpresa sea una forma de demostrarle al mundo, y quizás a ellos mismos, que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y que, cuando deciden algo, lo deciden con convicción. La historia de su relación, con sus altibajos públicos, hace que esta boda cobre aún más significado. Si han enfrentado turbulencias y han decidido casarse de forma tan repentina, sugiere que han superado esas dificultades y han encontrado una fuerza renovada en su vínculo. O alternativamente que la decisión de casarse es precisamente la estrategia para consolidar la relación y superar esas crisis. Sea cual sea la interpretación, es innegable que esta unión tiene una carga simbólica importante, tanto para ellos como para quienes los observan. Imaginemos la conversación que pudo haber llevado a esto. Quizás en una cena romántica, o en un momento de introspección profunda, uno de los dos le dijo al otro, ¿sabes qué? No quiero esperar más. Quiero que seas mi esposo/esposa ahora mismo. Y el otro, con una sonrisa cómplice, respondió, vamos a hacerlo. Y así, sin más preámbulos, dieron el paso. Es una imagen que a mí, personalmente, me encanta. Esa espontaneidad, esa valentía de vivir el momento y tomar decisiones importantes cuando el corazón lo pide, sin importar lo que digan los demás. Esta visualización de la conversación es precisamente lo que cautiva a muchos de sus seguidores. La idea de una decisión impulsada por el amor y la emoción, libre de las presiones externas, resuena profundamente en un mundo a menudo dominado por la lógica y la planificación. Es el romanticismo elevado a su máxima expresión, un recordatorio de que, a pesar de la fama y el escrutinio público, las celebridades también son seres humanos con deseos y emociones que, a veces, los llevan a actuar de forma inesperada. Además de la sorpresa de la boda en sí, también hay que hablar de las implicaciones que esto puede tener. Para su carrera, para sus proyectos, para su imagen pública. ¿Cómo afectará esta nueva etapa a su relación con los medios? ¿Serán más abiertos o más reservados ahora que son una pareja casada? ¿Tendremos la oportunidad de verlos compartir más facetas de su vida juntos ahora que han dado este paso definitivo? Son preguntas que solo el tiempo responderá, pero que sin duda mantendrán la atención de sus seguidores. Las repercusiones profesionales son un aspecto fascinante de este evento. Una boda de esta magnitud, incluso si es íntima, inevitablemente altera la percepción pública de una pareja de celebridades. ¿Se interpretará como un signo de estabilidad que fortalecerá sus carreras o como una distracción que podría afectar su enfoque profesional?
La forma en que gestionen esta nueva etapa, su nivel de exposición y cómo incorporen su estado civil a su vida pública será clave para definir el futuro de sus carreras. Podría abrir puertas a nuevos proyectos centrados en su vida en pareja, o quizás los lleve a enfocarse aún más en sus proyectos individuales, utilizando el matrimonio como un ancla privada. Y no podemos olvidar el aspecto romántico, el que siempre nos cautiva. Ver a dos personas que se quieren tanto como para decidir unir sus vidas para siempre, en un acto tan íntimo y decidido, es algo que inspira. Quizás esta boda sorpresa sea un mensaje de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero, en la idea de que cuando encuentras a la persona adecuada, el momento perfecto es ahora. No hay que esperar a que todo sea perfecto, no hay que esperar a tener la aprobación de nadie. Simplemente si el amor es fuerte se vive y se celebra. El elemento inspirador de la boda es, quizás, su aspecto más universal. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven sometidas a presiones externas y convenciones sociales, la decisión de IDEMET de casarse por impulso puede ser vista como un acto de reivindicación del amor y la espontaneidad. Es un recordatorio de que las decisiones más significativas a veces provienen del corazón, y que la felicidad puede encontrarse en el momento presente sin necesidad de una planificación exhaustiva. Este mensaje puede resonar profundamente en muchas personas que se sienten atrapadas por las expectativas sociales o que están esperando el momento perfecto para dar un paso importante en sus vidas. También es interesante pensar en los detalles que no conocemos. ¿Qué tipo de ceremonia fue? ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Hubo algún detalle especial, alguna tradición que cumplieron? Aunque la información es escasa, cada pequeña pincelada que nos llega nos ayuda a construir la imagen de un evento muy personal y significativo para ellos. Es como si nos estuvieran diciendo, esto es nuestro, es íntimo, y es para nosotros. Y eso en un mundo donde todo parece estar expuesto, tiene un valor incalculable. La ausencia de detalles es en sí misma un detalle significativo. El hecho de que no se hayan filtrado fotografías o información sobre la ceremonia, más allá de las imágenes iniciales, refuerza la idea de una decisión consciente de preservar la intimidad. Esto puede generar aún más curiosidad, pero también respeto por su elección. Los pocos detalles que tenemos, como la presencia de personas cercanas, sugieren un ambiente de calidez y afecto, lejos de la pompa y el boato que a veces acompañan a las bodas de celebridades. Esta elección de la discreción puede ser vista como un acto de madurez y de priorización de lo verdaderamente importante. En resumen, la boda sorpresa e inmediata de IDEMET ha sido uno de los eventos más inesperados y comentados del momento. Nos ha dejado reflexionando sobre la naturaleza del amor, la espontaneidad y la toma de decisiones importantes. Lo que está claro es que sea cual sea la razón detrás de esta decisión, Y y Demet han demostrado que su amor es una fuerza poderosa y que están listos para empezar un nuevo capítulo juntos. Nos han regalado un momento de pura emoción, de intriga, y de la constatación de que en la vida, a veces, las mejores sorpresas son las que no esperamos. Han puesto el listón muy alto en cuanto a bodas inesperadas, y sin duda, seguiremos atentos a su futuro juntos. Esta recapitulación subraya la complejidad del evento y las múltiples capas de interpretación que ofrece. La boda de IDEMET no es solo una noticia de celebridades, es un catalizador para la reflexión sobre temas universales como el amor, el compromiso y la espontaneidad. La forma en que la pareja ha manejado la situación, priorizando la intimidad y la autenticidad, añade una dimensión aún más fascinante a la historia. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos, un resumen de lo que sabemos y de lo que sentimos ante esta noticia tan impactante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta boda sorpresa? ¿Creen que fue una buena decisión? ¿Qué les gustaría ver en esta nueva etapa de IDEMET? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de todo. Y si aún no lo han hecho, les vuelvo a invitar a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas. Un abrazo gigante.